Las culturas precolombinas se refieren a las civilizaciones y sociedades que existieron en América antes de la llegada de Cristóbal Colón en 1492 y la posterior colonización europea. Estas culturas incluyen a los aztecas, mayas, incas y muchas otras, cada una con sus propias tradiciones, lenguajes y desarrollos culturales únicos. La cultura maya es una antigua civilización que floreció en Mesoamérica, principalmente en las regiones que hoy forman parte de México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. Esta cultura se desarrolló durante un extenso periodo de tiempo desde aproximadamente el 2000 a.C. hasta la llegada de los conquistadores españoles en el siglo XVI. Los mayas son conocidos por su compleja sociedad, su avanzado conocimiento astronómico, su calendario preciso y su impresionante arte y arquitectura. Alguna de las características más destacadas de la civilización maya fue su ubicación geográfica. Como ya mencionado, los mayas habitaron principalmente en Mesoamérica, en lo que hoy es México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. Su territorio abarcaba una amplia variedad de paisajes, desde selvas tropicales hasta tierras altas montañosas. Desarrollo temporal. La civilización maya tuvo un largo periodo de desarrollo que se divide en tres fases principales: el periodo preclásico, el periodo clásico y el periodo postclásico. Esta forma de escritura es altamente sofisticada y se basa en una serie de símbolos o glifos que representan sonidos, palabras y conceptos. Los glifos mayas incluyen elementos de logogramas que representan palabras o conceptos y elementos de fonogramas que representan sonidos. He aquí un breve ejemplo. Calendario maya. Los mayas tenían un complejo calendario y preciso que combinaba un calendario solar de 365 días con un calendario ritual de 200 días llamado el Tetzalquim. También utilizaban un calendario de cuenta larga para medir el tiempo en periodos largos. Como pueden apreciar aquí, estos son los principales dioses de los mayas. La religión maya era politeísta y adoraban a una amplia variedad de dioses y deidades, muchos de los cuales estaban relacionados con la naturaleza, el cosmos y la agricultura. Los rituales religiosos incluían ceremonias de sacrificio y ofrendas. El arte y arquitectura de los mayas. Eran hábiles artistas y arquitectos. Construyeron ciudades, estados con impresionantes templos, palacios y pirámides, decorados con intrincadas esculturas en piedras y estelas con inscripciones, como pueden visualizar. Sistema político. La sociedad maya estaba organizada en una serie de ciudades-estado independientes que a menudo estaban en competencia entre sí. Cada ciudad-estado tenía su propio gobernante y las élites gobernantes incluían a los reyes y sacerdotes. Astronomía. Los mayas tenían un profundo conocimiento de la astronomía y utilizaban observaciones astronómicas para fines calendáricos y religiosos. Eran capaces de predecir eclipses solares y lunares con precisión. La agricultura maya. Los mayas desarrollaron técnicas avanzadas de agricultura en selvas tropicales, incluyendo la construcción de sistemas de terrazas y cenotes, pozos naturales, para la irrigación y el abastecimiento de agua. El declive de la civilización maya es un tema complejo y aún sujeto a debate entre los historiadores y arqueólogos, ya que no hay una única causa que explique su colapso. Más bien se cree que una serie de factores interrelacionados contribuyeron al declive de la civilización maya. Algunas de las causas más destacadas incluyen el cambio climático. Se ha sugerido que eventos climáticos extremos como sequías prolongadas pudieron haber afectado gravemente la agricultura.
El agotamiento de recursos, el crecimiento de la población maya y la expansión de la agricultura y la deforestación podrían haber agotado los recursos naturales, como la tierra fértil y la madera, lo que habría contribuido a la degradación ambiental. Conflictos internos. La rivalidad entre las distintas ciudades-estado mayas llevó a conflictos frecuentes y a veces a guerras. Estos conflictos podrían haber debilitado la cohesión social y debilitado el sistema político maya. Colapso político. Algunas ciudades-estado mayas experimentaron un colapso de sus sistemas de gobierno centralizado, lo que resultó en una falta de liderazgo efectivo y en la incapacidad de mantener el orden y la estabilidad. Presiones externas. Es posible que hubiera presiones externas de grupos vecinos o invasiones de otros pueblos que contribuyeron al colapso maya. Cambio socioeconómico. Cambios en las redes comerciales y en las rutas comerciales pueden haber afectado a la economía maya. La disminución del comercio podría haber tenido un impacto negativo en la prosperidad económica de la civilización. Pérdida de conexión cultural y religiosa. La pérdida de cohesión cultural y religiosa también puede haber debilitado la unidad de la civilización maya, lo que resultó en la disminución de la identidad maya compartida y la capacidad de resistencia. Epidemias. Algunos investigadores sugieren que enfermedades introducidas por los contactos con los europeos podrían haber diezmado a la población maya, aunque esto suele asociarse más con el periodo posterior al contacto europeo. Es importante señalar que el colapso maya no ocurrió de manera uniforme en todas las ciudades-estado, ni en la misma época. Diferentes regiones y ciudades experimentaron su declive en momentos diversos, lo que sugiere que las causas y factores contribuyentes variaron según la ubicación. El colapso de la civilización maya tuvo una serie de consecuencias significativas que afectaron tanto a nivel regional como local, aunque las consecuencias variaron según la región y el momento del colapso. Algunas de las principales implicaciones del declive de la civilización maya incluyen el abandono de ciudades. Muchas ciudades mayas experimentaron un abandono gradual o abrupto a medida que la población se redujo drásticamente. Pérdida de conocimiento. El colapso maya también resultó en la pérdida de conocimiento y tecnología que habían desarrollado a lo largo de los siglos. Las técnicas avanzadas de agricultura, arquitectura, escritura y astronomía se perdieron o se mantuvieron en un número limitado de comunidades. Transformación cultural. La cultura maya experimentó transformaciones significativas. Las tradiciones religiosas y culturales mayas perdieron influencia, y en algunas áreas las creencias y prácticas religiosas se mezclaron con las de otros grupos culturales. Pacal el Grande, famoso gobernante de Palenque, construyó la tumba más conocida de la civilización maya, la tumba de Pacal. Lady Quetzalcoatl, reina guerrera de la ciudad del Perú, Huaca, que tuvo un papel importante en la política y la guerra maya. Kukulcán, también conocido como Quetzalcoatl, ser mitológico y figura histórica que influyó en la cultura y religión maya, asociado con la ciudad de Chichén Itzá y también conocido como el dador de la sabiduría al mundo. Los aztecas, también conocidos como mexicas, fueron un pueblo indígena mesoamericano que habitó en la región central de México desde el siglo XIV hasta principios del siglo XVI. Fundaron su capital, Tenochtitlán, en una isla en medio del lago Texcoco, lo que ahora es la Ciudad de México. Fue fundada en el año 1325 después de una larga migración desde el norte de México. Esta ciudad se convirtió en el centro de su imperio. Fue un imperio expansionista que llegó a abarcar gran parte de Mesoamérica. Utilizaron estrategias militares y alianzas con otros pueblos para lograr su expansión. Como sociedad y gobierno eran una sociedad jerarquizada, con un emperador Tlatoani en la cima, quien tenía poder político y religioso. También tenía una clase sacerdotal influyente. La religión de los aztecas tenía una religión politeísta con numerosos dioses, incluyendo a Huitzilopochtli, el dios de la guerra, y Quetzalcóatl, el dios de la sabiduría y la serpiente emplumada. El imperio azteca, también conocido como el imperio mexica, se destacó por varias características principales.
La economía, basada en la agricultura, los aztecas desarrollaron sistemas avanzados de agricultura, incluyendo las chinampas, campos flotantes que permitían la producción de alimentos en áreas con escasez de tierra firme. Cultivaban principalmente maíz, frijoles y calabazas, que eran la base de su dieta. Fue un imperio expansionista. Los aztecas construyeron un imperio mediante la expansión militar y alianzas con otros pueblos mesoamericanos. Conquistaron territorios y tributaron a la capital Tenochtitlán, lo que les permitió acumular riqueza y poder. Religión central en la sociedad. La religión desempeñaba un papel central en la vida azteca. Practicaban una religión politeísta con numerosos dioses y los rituales religiosos eran una parte importante de su vida cotidiana. Realizaban sacrificios humanos como parte de sus creencias religiosas, lo que generaba temor en los pueblos cercanos. Las principales consecuencias del colapso del Imperio Azteca debido a la conquista española incluyeron la desaparición del imperio. El Imperio Azteca dejó de existir como entidad política independiente y fue reemplazado por la dominación española. La ciudad de Tenochtitlán fue destruida y reconstruida como la Ciudad de México bajo el control español. Pérdida de vidas y cultura. La conquista española resultó en la pérdida masiva de vidas aztecas debido a la violencia, las enfermedades europeas y la esclavitud. También llevó a la supresión de las creencias y tradiciones aztecas con la imposición del cristianismo y la cultura española. La dramática disminución de la población, la llegada de los españoles introdujo enfermedades europeas para las cuales los aztecas no tenían inmunidad, lo que resultó en una dramática disminución de la población indígena debido a las epidemias mortales. Acamaplichtli fue el primer tlatoani gobernante de Tenochtitlán, estableciendo las bases para la futura expansión del imperio azteca. Huitzilihuitl, su reinado vio la consolidación de Tenochtitlán como un poder regional en el Valle de México y la expansión de su territorio. Moctezuma amplió aún más el territorio del imperio y estableció una red de atributos de otros pueblos. Atzayacatl continuó la expansión territorial y llevó a cabo reformas administrativas. Ahuitzol, uno de los gobernantes más poderosos de los aztecas, extendió el imperio hacia el sur, reforzó la infraestructura y aumentó la centralización del poder. Los incas fueron una civilización indígena precolombina que se desarrolló en la región de los Andes en América del Sur, específicamente en lo que hoy se conoce como Perú. Los incas fundaron su imperio entre el 1200 y 1300 bajo el liderazgo del legendario gobernante Manco Cápac. Su capital, Cusco, se convirtió en el centro político y religioso del imperio. El imperio inca, también conocido como Tahuantinsuyo, llegó a su máximo esplendor bajo el reinado de Pachacútec, quien expandió significativamente el territorio incaico mediante conquistas militares. Sistema de gobierno y sociedad. Los incas tenían un sistema de gobierno altamente centralizado, con un emperador, Sampa Inca, que tenía un poder absoluto. La sociedad estaba organizada en clases con la nobleza y la nobleza religiosa, en la cima seguida por artesanos y agricultores. Su economía y agricultura. Los incas eran conocidos por su avanzada tecnología agrícola que incluían terrazas, escalonadas y sistemas de irrigación. Cultivaban una variedad de cultivos como maíz, papa y quinoa. La religión desempeñaba un papel importante en la vida de los incas. Adoraban a dioses como Inti, el dios del sol, y realizaban sacrificios como parte de sus rituales religiosos. Su arquitectura y construcción. Los incas eran expertos en la construcción de monumentos y estructuras impresionantes. Machu Picchu, una ciudadela en la montaña, es uno de los ejemplos más famosos de su arquitectura. Su red de caminos. Los incas desarrollaron una extensa red de caminos llamada Capac Ñam, que conectaba todo el imperio y facilitaba la administración y la comunicación. La desaparición del imperio inca, que tuvo lugar durante la conquista española en el siglo XVI, fue el resultado de una serie de factores complejos y eventos históricos. Algunas de las principales causas de la desaparición del imperio inca. La conquista española. La principal causa de la desaparición del imperio inca fue la llegada de los conquistadores españoles liderados por Francisco Pizarro.
Los españoles tenían una tecnología militar superior, armas de fuego y una ventaja en términos de tácticas y caballería que les permitieron derrotar a los incas en una serie de batallas, incluida la captura del emperador inca Atahualpa en 1532. Las enfermedades, junto con la superioridad militar, las enfermedades europeas como la viruela y el sarampión, se propagaron rápidamente entre los nativos americanos y diezmaron a la población inca. Los incas no tenían inmunidad contra estas enfermedades, lo que resultó en una pérdida significativa de vidas. También lo que fue la desunión interna. Antes de la llegada de los españoles, el imperio inca ya estaba experimentando tensiones internas debido a conflictos sucesorios y luchas por el poder. La muerte del emperador Huahuani Cápac en 1527 dejó un vacío de liderazgo y provocó una guerra civil entre sus dos hijos, Huáscar y Atahualpa, debilitando aún más la cohesión del imperio. Desplazamiento del centro de poder. La captura y posterior ejecución de Atahualpa por los españoles en 1533 marcó un punto de inflexión en la historia inca. Aunque los incas continuaron resistiendo, el centro de poder se había desplazado a manos de los conquistadores. Esto debilitó la autoridad y la cohesión del imperio, y así llegando a su fin. Manco Cápac, según la mitología inca, fue el fundador mítico del imperio inca y estableció la ciudad de Cusco como su capital. Pachacútec Inca Yupanqui es considerado uno de los gobernantes más importantes de los incas. Bajo su liderazgo el imperio se expandió significativamente y se realizaron importantes obras de construcción como la remodelación de la ciudad. Hernán Cortés y Francisco Pizarro, aunque no eran figuras de la cultura inca, estos conquistadores españoles desempeñaron un papel crucial en la desaparición del imperio inca. Hernán Cortés fue responsable de la conquista del imperio azteca en México, mientras que Francisco Pizarro lideró la conquista del imperio inca en Perú. Estos son solo algunos de los personajes más destacados de la cultura inca y las fechas aproximadas de sus actividades. La historia inca es rica y compleja, con muchos otros personajes notables y eventos importantes a lo largo de su desarrollo. Pero hasta aquí nuestro recorrido por las culturas precolombinas. Ya para concluir, la cultura precolombina de América, que incluyen a los mayas, aztecas e incas, entre otras, fueron civilizaciones avanzadas, con logros significativos en arquitectura, agricultura y astronomía y cultura. A pesar de sus diferencias, todas enfrentaron la llegada de los europeos y la colonización, lo que condujo a la pérdida de muchas de sus tradiciones y al colapso de sus imperios.